Un mes que arrancamos esta iniciativa, el festival novedoso para el equipo y en la que hemos ido volcando parte de nuestro conocimiento y muchas ganas e ilusión. Como podéis observar en el cartel, hemos ido transitando por 3 escenarios en los que se han expuesto temáticas relacionadas con la organización y gestión personal, con el conocimiento y gestión de nuestras emociones y, por último, en este escenario 3, donde estamos tratando las principales habilidades sociales. Aprovecho para recordar a todos aquellos de vosotros que no habéis podido estar en alguna de las sesiones anteriores que han sido grabadas y que solo tenéis que escribirnos un correo a la dirección comunicación@doc.es solicitando los enlaces correspondientes. Muy bien, me presento. Mi nombre es Fran Navarro, soy licenciado en Psicología y con formación de posgrado en Gestión de Recursos Humanos y formo parte de la familia de 2 consultores desde hace ya más de 13 años, en los que he tenido, entre otras cosas, la suerte de poder conocer y aprender mucho de la mano de aquellas personas, de aquellos profesionales que hacen posible nuestra actividad, que son fundamentalmente nuestros clientes. Desde aquí quiero enviarles un afectuoso saludo y el mejor de nuestros deseos, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito del negocio. Para aquellos que no nos conocéis, comentaros que DOP es una empresa de consultoría que aporta valor a sus clientes en el ámbito de la gestión de personas, donde desarrollamos proyectos de búsqueda, selección y evaluación de profesionales, programas de desarrollo a través de formación, coaching, mentoring y otras modalidades formativas, además de una variedad de proyectos de consultoría en la mejora de la función de recursos humanos de nuestros clientes. Nos vamos a ir metiendo en materia. Hoy hablaremos del concepto asertividad, que tiene mucho que ver con el nombre que le hemos puesto a la sesión, la consideración y respeto tanto de nuestras opiniones como de las opiniones de las demás personas. El otro día tuve la oportunidad de hablaros de gestión de conflictos y, entre otras cuestiones, os trasladaba que para poder resolver conflictos de una manera adecuada hay 2 habilidades, 2 competencias que son claves e imprescindibles: la empatía y la asertividad. Sobre la empatía ya nos ilustró magníficamente nuestro compañero Javier García el pasado jueves y hoy vamos a entrar en la segunda de esas grandes habilidades, que es la asertividad. Por tanto, comenzamos. ¿Y qué es la asertividad? Definiciones de asertividad hay muchas y son todas bastante similares y destacan los mismos conceptos o conceptos parecidos. Os he traído una de ellas en la que se indica que la asertividad es la capacidad de expresar opiniones, sentimientos y deseos y actuar en defensa de los propios derechos de una manera respetuosa hacia los demás en el momento oportuno y sin ansiedad excesiva. Destaco de la definición, como podéis ver, 2 elementos fundamentales que para mí son clave en la definición de asertividad. Por un lado, el respeto hacia uno mismo y hacia lo que uno cree y quiere, y por otro lado, el respeto, la manifestación de ese mismo respeto hacia las personas con las que nos relacionamos. Por tanto, el respeto es la base, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Visto la definición de asertividad, me gustaría destacar algunas ideas claves en el comportamiento asertivo, ¿vale?, que nos van a ayudar a comprender mejor el por qué se produce y el para qué se lleva a cabo este comportamiento. Por un lado, tenemos que debemos trabajar nuestro autoconocimiento y nuestra autoestima. Es importante y necesario conocerse y respetarse para poder manifestar nuestras opiniones y deseos ante las demás personas. Sobre estos 2 elementos nos habló mi compañera Alba Marín, por lo que os recomiendo volver a ver su magnífica exposición para comprenderlo mejor y poder trabajarlos. Solo destacaré, en su relación con la asertividad, con el tema que nos trae hoy, que es necesario experimentar y vencer resistencias que en ocasiones nos frenan a la hora de interactuar con otras personas y entablar conversaciones o defender ciertas posturas, ya bien sea por el miedo al rechazo social que nos pueda generar o por el miedo a no encajar en ciertos convencionalismos sociales. Por tanto, es importante que nos conozcamos, que tengamos una buena consideración de nosotros mismos y que proyectemos lo mismo, esa consideración hacia los demás, para que no nos privemos a la hora de experimentar. Una segunda idea es que la asertividad parte del reconocimiento de nuestros derechos, ¿vale? Cuando aceptamos que tenemos derecho a hacer algo, nos resulta más fácil comportarnos en línea con esos mismos derechos. Vamos a ver más adelante en la presentación cuáles son estos derechos, lo que se denominan derechos asertivos. Una tercera idea que quería destacar es que es imposible trabajar la asertividad sin hablar de empatía. Al igual que la asertividad requiere del respeto de nuestros derechos, nos lleva a reconocer sinceramente, con sinceridad, que las demás personas tienen esos mismos derechos, al mismo tiempo que manifestamos de una forma honesta nuestro interés en conocer qué es lo que la otra persona quiere y manifiesta, ¿vale? Por tanto, debemos ponernos en los zapatos de los demás, entender su realidad y volver a la nuestra para tratar a esa persona desde nuestra posición, comprendiéndola mejor. Una cuarta idea clave del comportamiento asertivo, de la conducta asertiva, es que hay que aprender a saber escuchar, otra de las grandes habilidades. Vimos también en alguna de las sesiones, no recuerdo ahora mismo en cuál,
la dificultad de escuchar bien, de hacer una buena escucha y los diferentes niveles de escucha que puede haber, ¿vale? Desde la escucha física hasta la escucha asertiva, hasta la escucha activa o la escucha empática. Es tan importante aquello que decimos como dejar un espacio a la otra persona para poder expresarse, para darnos feedback y prestar una cuidadosa atención a lo que nos está diciendo. Es muy importante lo que la otra persona nos dice y para ello tenemos que estar en disposición de escucha. Si solo pensamos en lo que vamos a responder a la otra persona, es decir, ese disparo automático, ¿vale? Estar pendiente de lo que voy a responder y no de lo que me está diciendo, o si estamos pensando en ganar una discusión, difícilmente vamos a poder ser asertivos. Este elemento de la escucha está, por supuesto, íntimamente relacionado con la empatía que veíamos anteriormente. Una quinta idea que traía aquí es que tenemos que entrenarnos para ser asertivos, como cualquier habilidad. Para ser asertivos hay que aprender y hay que aprender experimentando, probando, equivocándonos y sacando aprendizaje de esas equivocaciones. Por tanto, de nada o de muy poco sirve leernos 10 libros de asertividad o un montón de artículos si no aplicamos de forma progresiva aquellas herramientas que esos libros nos están sugiriendo y, por tanto, poder experimentarlo, arriesgarnos y ver qué resultados tienen en el desarrollo de nuestra habilidad y en el entorno en el que nos movemos, ¿vale? Importante entrenar la asertividad como cualquier otra habilidad. Una penúltima idea es que es importante e interesante conocer técnicas asertivas y cuáles son los principales usos que tienen. El conocer y emplear técnicas nos permiten automatizar ciertos comportamientos ante situaciones que puedan darse, aunque debemos emplear estas técnicas de una forma flexible, ¿vale? No siempre igual, de manera mecánica, ante las mismas situaciones, sino debemos adaptarlas en función del momento, la persona y el contexto en el que vivimos. Al final de esta exposición, ¿vale? El penúltimo punto que trabajaremos, os he traído una serie de técnicas, creo que son 5, ¿vale? Para que veáis cuáles son algunas de estas técnicas asertivas y cuáles son las ventajas de su aplicación. Y por último, el comportarnos de manera asertiva no garantiza que vayamos a conseguir nuestros objetivos, pero sí ayuda mucho a hacerlo. La asertividad, por tanto, no garantiza que consigamos aquello que queremos hacer, que queremos conseguir, ni que nuestras relaciones estén exentas de conflictos. Ni siquiera el hecho de que las otras personas puedan tornar su lenguaje o su conducta en asertivos. Pero sí, por supuesto, aumenta la probabilidad de que ocurra. Si ante una persona agresiva actuamos de forma agresiva, la escalada del conflicto irá a mayores, ¿vale? Tendremos una relación tóxica, ¿vale? Si nos comportamos de manera inhibida, pues le estamos dando a otra persona la cancha para abusar de nuestros derechos. Sin embargo, si somos asertivos, estamos provocando el hecho de poner límites en relaciones en las que puede existir una diferencia de poder entre personas agresivas y pasivas. Muy importante tener claro estas ideas que son importantes para el comportamiento asertivo. Bueno, la asertividad, como cualquier otra habilidad social, tiene su origen y afectación en diferentes planos de la persona, ¿vale? A continuación vamos a realizar un pequeño ejercicio. Os voy a pedir que hagamos una pequeña actividad. Sabéis que en este festival os estamos pidiendo que vayáis mucho al lápiz y al papel, ¿vale? Para que tengáis a mano, yo seguro que tenéis una libreta con las anotaciones del festival, para poder hacer un ejercicio que nos ayude a conocer cómo estamos en todas estas facetas y cómo de asertivos podemos estar siendo o no en nuestra vida. Para ello, he rescatado unas preguntas de un test más amplio que se recoge en un libro que estoy leyendo en estos momentos, ¿vale? Y que he citado en la diapositiva. Las preguntas se enmarcan en cada una de las siguientes áreas personales. El área afectiva, ¿vale? El tema de la emoción, del sentimiento, el área cognitiva, ¿vale? El procesamiento de la información, el área intelectual, la parte conductual, el área conductual del comportamiento humano y la parte verbal, ¿vale? La expresión. En esas 4 áreas, cómo estamos cada uno de nosotros y nosotras. Por tanto, a continuación voy a ir presentando 3 preguntas para cada una de estas áreas y os voy a pedir que cada uno de vosotros califiquéis vuestras respuestas en base a 3 posibles opciones. Por un lado, si ese comportamiento, esa afirmación nunca o casi nunca se presenta en mí, si lo hace en ocasiones, es decir, ni fu ni fa, ¿vale? En mitad de las ocasiones puede que se dé, o si casi siempre ocurre eso en mí, ¿vale? Pues yo me identifico mucho con ese comportamiento, con esa situación, ¿vale? Lo tenemos, pues vamos a hacer el ejercicio de manera rapidita, pero para poder entender un poco más cómo somos de asertivos. Si vamos al área afectiva, 3 ítems que hemos sacado de este cuestionario. Oye, ¿te cuesta expresar sentimientos positivos o negativos? Cuando tienes que expresar una emoción positiva o negativa, ¿te sientes con dificultad para poder hacerlo? Nos respondemos, casi nunca, en ocasiones o casi siempre.
La segunda, ¿experimentas ansiedad ante un refuerzo positivo? Cuando alguien agradece un comportamiento o nos reconoce un comportamiento, algo que hemos hecho bien, ¿nos sentimos avergonzados? ¿Sentimos vergüenza por admitir que realmente lo hemos hecho bien y agradecemos ese refuerzo? Por lo tanto, si presentamos ansiedad o no, casi nunca, en ocasiones, casi siempre. ¿Experimentas a menudo vergüenza ajena? Cuando observas en otro un comportamiento que si tú lo llevaras a cabo te llevaría vergüenza, reflejas esa vergüenza en esa persona. Muy bien, nos vamos al área cognitiva, al área del procesamiento de la información, del pensamiento, cómo procesamos, cómo pensamos. ¿Crees que eres menos entretenido o más tedioso que otros? ¿Ves a otras personas como más carismáticas y nosotros, sin embargo, no lo somos o creemos que no lo somos? ¿Te imaginas a menudo pasando vergüenza en público? ¿Vale? Cuando proyectas que tienes que hacer una exposición en público, tu visualización es que vas a pasar un momento malo de vergüenza. ¿Piensas que a nivel laboral no se te reconocen tus logros? ¿Vale? Pues en alguna de estas tres preguntas nos vamos posicionando y vamos viendo al final un poco la explotación. En el área del comportamiento, en el área conductual, oye, ¿te tirita la voz o tiemblan las manos cuando estás nervioso? ¿Tienes la sensación de que eso ocurre con mucha frecuencia? ¿Hablas menos cuando estás con personas que no conoces? ¿Tus conversaciones son menos fluidas cuando hay personas a las que conoces menos que cuando estás con personas en mayor confianza? ¿Te incomodas a sentirte el centro de las miradas de otros? Cuando estás en una situación social y hay varias personas y tú eres el centro de atención, ¿te sientes incómodo? Y por último, en el área de la expresión, en el área verbal, ¿notas que tus frases son más cortas cuando hablas en público? ¿Se te enredan las palabras cuando realizas una crítica? Cuando tienes que manifestar disconformidad con algo que está ocurriendo y quieres ponerle algún freno, algún fin, ¿sientes que no te salen las palabras, que se te enredan? ¿Experimentas cierta torpeza a la hora de comunicar aquello que quieres comunicar? Y por último, ¿el tono y volumen de voz son bajos con personas que son desconocidas? Oye, ¿tienes la sensación de que cuando estás con personas que no conoces o incluso con aquellas que conoces pero no tienes mucha confianza, te tienen que preguntar muchas veces qué has dicho? Porque no se te escucha porque estás hablando en un tono muy bajo. Vale, vamos a pasar un poquito rápido, vais a tener la presentación, el vídeo grabado para poder rescatarla y volver a ella, o si no, acudir a la referencia bibliográfica para poder obtener el resto de ítems y poder hacer una valoración más en profundidad. Cuantas más veces hayáis respondido con la opción casi nunca a las preguntas que se han realizado, más cerca estaréis de sentir, de pensar, de comportaros y de expresaros de una forma asertiva. ¿Vale? Si todo esto lo experimentáis en un alto grado, con mucha frecuencia, pues vuestro comportamiento, vuestro sentimiento, vuestro pensamiento y vuestro comportamiento verbal va a estar más alejado del comportamiento asertivo. Y eso lo relacionamos un poco con las causas de la posible asertividad. Tienen que ver con esos ítems que acabamos de evaluar. Exceso de ansiedad condicionada por la situación interpersonal. Oye, en situaciones sociales me siento ansioso, habilidades sociales poco entrenadas y desarrolladas. Oye, pues por mi forma de ser, por mis interacciones, por mi entorno, por mi profesión, tengo poca probabilidad de experimentar situaciones en las que desarrollar habilidades sociales, falta de autoestima o baja confianza en sí mismo, en sí misma. El hecho de no tener seguridad para afrontar diferentes retos y no hacerlo por esa falta de confianza que podemos tener, un pensamiento rígido o poco flexible, tener dificultad para buscar soluciones o alternativas ante problemáticas, ¿vale? Eso nos hace focalizar en que no hay una solución y no plantearla de manera adecuada, no saber decir no, que yo creo que esto es el elemento por el que más se conoce la asertividad, el hecho de no poner límites y no saber decir no a conductas que pueden ser abusivas de otros. No querer pedir un favor o petición si es necesario, o no expresar sentimientos de forma adecuada, tanto positivos como negativos. ¿Vale? Esto pueden estar en el trasfondo en las causas de la falta de asertividad. En algunos casos encontramos causas que provienen de aspectos que tienen que ver con el sistema educacional. Esto lo solemos traer desde un trasfondo de una experiencia, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito educativo, unos comportamientos que son más reforzados y otros comportamientos que son menos reforzados. Y aquello que tiene que ver con decir las cosas claras, directas, hacer peticiones, en muchas ocasiones puede ser inhibido en nuestro desarrollo. Todo esto se ha instaurado en nosotros por ser conductas socialmente aceptadas y que a la larga nos han generado ciertas resistencias en la forma de interactuar respecto con los demás. En intervenciones anteriores, Álvaro, Gutiérrez y algún compañero más sobre algún tema del sistema de creencias. Ahora se han probado
os han ido abordando sistemas de creencias que pueden resultar limitantes para nuestro desarrollo personal, laboral y social, ¿vale? Que tienen que ver mucho con esa falta de asertividad. Álvaro refirió el tema de los impulsores de Kahler, ¿vale? De los que destacaría, de los 5 que hablaba, pues destacaría que por su relación con la asertividad, el impulsor de ser fuerte y el impulsor del complace están claramente relacionados con esa falta de asertividad, de hacer peticiones, de cargarnos toda la mochila o de buscar la satisfacción, la gratificación en servir a los demás y no hacer eso con nosotros mismos o realizar peticiones a los demás para que nos puedan ayudar. Pero también tenemos otros sistemas como pueden ser el eneagrama, ¿vale? En los que podemos encontrar limitaciones a los que denominamos derechos asertivos básicos, ¿vale? ¿Y cuáles son esos derechos asertivos o qué son esos derechos asertivos? Pues los derechos asertivos son normas básicas de respeto y de tolerancia de comportamiento en las que deberían basarse las relaciones humanas, ¿vale? Derechos básicos de relación entre personas. Cada uno de estos derechos, ¿vale? Vamos a ver algunos de ellos, va acompañado de la responsabilidad de respetar esos mismos derechos hacia los demás, ¿vale? Vimos que el tema de la empatía es clave, ¿vale? Y para ser asertivos no solamente debemos hacer respetar nuestros derechos, sino que también debemos reconocer esos mismos derechos en las demás personas. Y además de tener la madurez y la conciencia suficiente de que debemos aceptar las consecuencias de los actos que realizamos. En caso de que nuestros derechos entren en confrontación con los de otra persona, pues deberemos aplicar herramientas de negociación, ¿vale? Ese famoso ganar-ganar, win-to-win, ¿vale? En el que, oye, pues si hay un derecho o por yo ejercer un derecho puedo entrar en conflicto, en confrontación con el derecho de otra persona, pues vamos a negociar para buscar una solución que sea adecuada para ambas partes o vamos a buscar alguna compensación para alguna de las partes afectadas y poder suplir algún posible daño. Vemos algunos derechos. Derecho a decidir qué es lo mejor para uno mismo, admitiendo a los demás que decían también cuál es o qué es lo mejor para ellos. No se trata, por tanto, de tomar decisiones egoístas o poco solidarias, sino de ejercer la libertad de decidir en nuestra propia vida, tomar decisiones por nosotros mismos y además hacerlo sin intromisiones ni chantajes emocionales por parte de los demás. Tengo derecho a decidir por mí y además puedo aceptar tu opinión, pero no tengo que dejarme condicionar por tus chantajes. Otro derecho básico elemental que debemos contemplar a la hora de comportarnos o ser de forma asertiva es el derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Otro derecho fundamental, con la responsabilidad, por supuesto, de tratar a las demás personas de la misma manera. Aquí en la comunicación asertiva, clave, y además la empatía, ¿vale? Son 2 elementos fundamentales para tratar con dignidad y respeto a otras personas, que además que son normas de educación básica. Otro derecho es a tener y expresar mis propios sentimientos y opiniones, haciéndolo además, o por supuesto, de un modo respetuoso, no agresivo o humillante hacia los demás. Otras personas tienen derecho también a manifestar, por supuesto, sus opiniones y además tienen derecho a no estar de acuerdo con mis sentimientos y opiniones. Oye, manifiesto mis sentimientos, manifiesto mi opinión sobre un tema, oye, yo tengo que reconocer que los demás no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Pueden tener puntos de vista distintos y además debemos acogerlos como beneficiosos para poder establecer conversaciones gratificadoras y enriquecedoras, ¿vale? Pero el hecho de que estén en desacuerdo con nosotros no quiere decir que tengan derecho a decirnos cómo debemos sentir o cómo debemos pensar. Es una cuestión propia. Cómo pienso y cómo siento es una cuestión mía y no tengo por qué estar cubriendo expectativas de otras personas. Otro derecho, derecho a decir no, a poner límites, ¿vale? Entendiendo que en ocasiones el hecho de decir un no a alguien supone decirnos un sí a nosotros mismos. Tenemos un tiempo limitado, tenemos una serie de cuestiones prioritarias en nuestra vida que deberemos poner sobre la mesa, deberemos conocer, deberemos trabajar sobre ellas y muchas veces cuando tenemos claros esos objetivos nos podemos encontrar que tenemos dificultad para poder llegar a cumplirlos, para poder ejercer nuestro derecho a trabajar hacia ese objetivo porque estamos completamente metidos en tareas o en urgencias de otras personas. Por tanto, hay que saber decir que no, ¿vale? Porque nos estaremos diciendo un sí a nosotros mismos. Alguien decía que es mejor decir no y que se molesten conmigo a decir sí y estar nosotros molestos con nosotros mismos. Por lo tanto, es mejor decir un no a otro y que se pueda molestar en un momento determinado conmigo a decirle que sí y molestarnos nosotros con nosotros mismos. Otro derecho asertivo básico es a pedir lo que quiero y lo que necesito. Por supuesto, con la responsabilidad de aceptar que los demás tienen derecho a no darnos aquello que queremos necesitarnos, ¿vale? Estamos hablando de realizar peticiones y no hacer exigencias.
Otro derecho básico es a ser escuchado y tomado en serio. A ser escuchado no conlleva que otras personas tengan que estar de acuerdo y someterse a nuestros deseos. El penúltimo de los derechos asertivos que os traía es derecho a equivocarme y a cometer errores, con la responsabilidad de aceptar, por supuesto, las consecuencias de estos propios errores. Debemos experimentar, debemos probar el comportamiento asertivo o hacer peticiones o hacer manifestaciones de crítica ante comportamientos, pero debemos ser consecuentes, que eso va a tener un efecto, y debemos ser consecuentes con los errores que podemos cometer y poder pedir disculpas o una compensación en un momento determinado, pero no frenarnos por el hecho de tener miedo a cometer ciertos errores. Y por último, derecho a no ser perfecto, a mis vulnerabilidades y mis limitaciones humanas, y a no sentir culpa y vergüenza por ellas. Todos tenemos nuestras áreas de mejora y nuestras debilidades. La culpa o la vergüenza solo tienen sentido cuando cometemos actos que atentan contra otros derechos, contra el bienestar de las demás personas, no por el hecho de no llegar a nuestro ideal sobre nosotros mismos. Oye, tener un planteamiento, un objetivo, un pensamiento de quiero ser, actuar, comportarme de determinada manera, como planteamiento utópico que me ayude, me impulse a conseguir mis objetivos, no quiere decir que nos sirva para castigarnos por no llegar a esa expectativa. Por lo tanto, tengo derecho a no ser perfecto, ¿vale? Y a trabajar para poder ser mejor cada día. Por lo tanto, serían los derechos asertivos básicos. Muy bien, cuando hablamos de asertividad, desde el punto de vista de la comunicación y de las habilidades sociales, lo situamos en el punto medio de un continuo que transita entre dos polos, ¿vale? Según manifiesten una serie de pensamientos y comportamientos que refieren un mayor o menor respeto por nuestros derechos o por los derechos de las demás personas. Por lo tanto, la asertividad lo situamos normalmente entre dos polos. Seguramente, si habéis escuchado hablar de asertividad, ya sabréis que dos polos son a los que me estoy refiriendo. Estos dos polos son, por un lado, la pasividad y, por otro, la agresividad. En el primer caso, las personas con estilo predominantemente pasivo o inhibido, que también se denomina, no suelen respetar sus derechos, considerando que las demás personas son más importantes que nosotros, ¿vale? Que sus derechos son más importantes que los nuestros. Son personas que tienen dificultades para actuar de forma proactiva y encontrar, en muchas ocasiones, salida a situaciones y realidades que generan insatisfacción, fundamentalmente en el medio y largo plazo. Como veremos después, todo comportamiento tiene un reforzador que hace que se mantenga la conducta en el corto plazo. Los problemas vienen a medio y largo plazo en algunos de ellos. En el segundo caso, las personas con estilo predominantemente agresivo restan valor a los derechos de las demás personas, anteponiendo sus necesidades con una clara falta de empatía. Vamos a ver a continuación algunos comportamientos y efectos que pueden resaltarse de cada uno de estos estilos. Muy bien, empezamos con el estilo pasivo, el cual se caracteriza por pensar que uno no es tan importante como los demás o que simplemente no es importante. Ese es el estilo de pensamiento y el pensamiento clave que está en la cabeza de una persona pasiva. A este estilo también se le denomina, como decíamos antes, estilo inhibido, por el hecho de tener la sensación de quedarse corto en las interacciones sociales y tener sentimientos de ansiedad cuando tienen que exponer sus puntos de vista y solicitar aquello que consideran justo, ¿vale? Cuando tienen que realizar peticiones, pues se quedan con la sensación de que no han llegado a hacer la petición tal como que quisieran y no han conseguido el objetivo que les hubiese gustado conseguir. Reflejamos la transparencia y vamos a verlo también en la misma estructura en las dos posteriores, en la asertividad y la agresividad. Algunas claves, algunos rasgos característicos, tanto en la conducta verbal como no verbal, y además una serie de resultados que tiene en el medio plazo, largo plazo, el comportamiento pasivo cuando lo mantenemos. Entre los rasgos característicos de la conducta no verbal tenemos, por ejemplo, son personas que no mantienen un contacto visual directo, ¿vale? Rehuyen la mirada, con vergüenza, con alejamiento en ese contacto. Tienen una voz baja, la veíamos antes cuando hablábamos de las diferentes causas de falta de asertividad. Tono de voz baja, vacilaciones en la pronunciación, en la transmisión, en la argumentación de sus mensajes, de sus peticiones, manifiestan un gesto desvalido, una postura hundida, ¿vale? Hombros encogidos, están cabizbajos, retuercen las manos, tiene una serie de comportamientos que hacen ver esa falta de seguridad, de convencimiento en la transmisión de un mensaje concreto. Son rasgos característicos. Además, en este caso, como veremos después en los efectos, cuando se traslada de manera prolongada en el tiempo y tiene una afectación en el ámbito psicológico, pues puede llevar a conductas que tú ves a una persona con un comportamiento pasivo muy mantenido y tiene ciertos rasgos de sintomatología
depresiva en algunos casos. Son personas, yendo a la conducta verbal, son personas que no plantean sus opiniones y decisiones con seguridad y convicción. Algunas verbalizaciones típicas de este estilo son las siguientes, las que se presentan en la diapositiva. Quizá, supongo, me pregunto si, te importa mucho. Son verbalizaciones en las que está continuamente pidiendo permiso para poder hacer algo, en las que no plantean qué es lo que quieren, qué opinan, qué les gustaría, sino directamente van pidiendo permiso y requieren de la aprobación de otro para poder dar pasos, ¿vale? Y esa aprobación la manifiestan tanto en el comportamiento no verbal como en este caso en las verbalizaciones que puedan realizar. Vemos también algunas de ellas. Bueno, ¿no crees que no te molestes? En esa declaración de que tú eres importante, tú tienes muchas tareas que hacer, tú tienes muchas cosas importantes que realizar y las mías no son importantes, pues no te quiero molestar, no te molestes en realizar esto, yo ya me encargo y al final muchas veces pues terminamos asumiendo muchas tareas, muchas cargas, ¿vale? Y muchas veces poco alineadas con aquello que nos gustaría hacer o que iría encaminado a nuestros objetivos. Por último, destacar, como decía antes, las consecuencias a las que lleva este estilo. Fundamentalmente, conflictos intrapersonales, disconformidad entre lo que me gustaría hacer y lo que, por mi baja autoestima, creo que no soy capaz de hacer y al final no hago. Por tanto, tengo un continuo conflicto interno de aquello que creo que debería hacer, pero no encuentro la forma de poder abordarlo o la seguridad suficiente para poder hacerlo. Entonces, eso nos lleva a estar continuamente en un conflicto interno que también después se traduce en conflictos interpersonales, ¿vale? Pero no siendo el rasgo característico, porque, como vamos a ver, donde se encuentra muy bien una persona con estilo agresivo es cuando tiene una persona inhibida enfrente y eso genera mucha conflictividad en entornos laborales y sociales. A la larga, oye, pues trastornos depresivos, ansiedad, pobre autoimagen, baja autoestima, son personas que se culpan por no llegar a hacer aquello que les gustaría hacer, tienen sentimiento de culpa y se castigan por ello, pierden oportunidades por no experimentar, por no probar nuevas situaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el reforzador fundamental de este estilo? Pues el reforzador fundamental en el corto plazo es que evitan conflictos, ¿vale? Vemos por aquí, dentro de los rasgos de la conducta no verbal, son personas que evitan el contacto y evitan también las situaciones de tensión y de conflicto. Entonces, eso es lo que refuerza su comportamiento en el corto plazo, pero a la larga le lleva a toda esta sintomatología fundamentalmente relacionada con su insatisfacción. En el otro polo, ¿vale? En el estilo agresivo, este se caracteriza por pensar que uno es lo más importante y además menosprecia y no respeta los derechos de las demás personas. Por lo tanto, yo soy importante, tú no eres importante. Sería la clave del pensamiento, lo que rondaría el pensamiento de una persona agresiva. Son personas, por tanto, manipulativas, no dudan en usar a las demás personas para alcanzar sus objetivos. Sabemos que a la postre, a la larga, ese comportamiento genera un malestar, una disfunción en los equipos y la no consecución de objetivos o la salida o la pérdida de talento dentro de la empresa. Entre los rasgos característicos de su conducta no verbal, cabe destacar los siguientes, ¿vale? Si recordamos antes en el pasivo, pues aquí sería como el polo opuesto, ¿vale? Lo contrario. Una mirada fija, desafiante, ¿vale? En este caso no es que revele la mirada, es que te mira a la pupila, ¿vale? Y además mantiene la mirada en un tono claramente desafiante en muchos casos. Un volumen de voz alto, ¿vale? Se suele decir, oye, a falta de razones, utilizas esa subida de tono de voz para intentar imponer tu punto de vista. Un habla fluida y rápida que deja poco espacio a que la otra persona interactúe en la conversación, te pueda dar su opinión, su feedback, te pueda dar su punto de vista y, por lo tanto, yo traslado mi discurso, además, muchas veces manipulador y cuando termino de hablar, pues prácticamente me retiro y haz lo que tienes que hacer según lo que yo te he dicho. Generan muchos enfrentamientos. Cuando un agresivo y un agresivo se encuentran, pues aquello es un choque de trenes y una pelea. Cuando un agresivo se encuentra con un inhibido, pues es como un león en la sabana cazando, ¿vale? Encuentra mucho espacio donde poder expresar su agresividad y donde encuentra dificultad es cuando un agresivo se encuentra con una persona asertiva, pero donde no puede imponerse porque además tiene un freno a sus abusos. Gestos de amenaza, postura intimidante, ¿vale? Son personas que hablan con mucha proximidad, se te echan encima, claramente con el pecho fuera. Entonces, son personas que, llegado a un punto, manifiestan todo su comportamiento verbal y no verbal en esa tendencia agresiva para poder imponer y poder salirse con la suya.
En la conducta verbal, acompañando ese comportamiento que veíamos antes agresivo, harían mejor en, si no tienes cuidado, amenaza, ¿vale? Con unas consecuencias negativas en el caso de que no hagas lo que yo quiero. Deberías de, tendrías que, si no lo haces, una persona que esté siempre pendiente del yo, mis objetivos, mis intereses y nunca, o en pocas ocasiones, el hecho de que tú quieras y lo que te pueda afectar a aquello que estoy diciendo, ¿vale? Y en definitiva, son personas que mandan, ordenan en lugar de pedir, ¿vale? Exigen. En cuanto a los resultados o las consecuencias, tanto personales como sociales, de este comportamiento agresivo. Generan, como decíamos antes, mucho conflicto interpersonal, mucha pelea, mucha disputa. Son personas que están insatisfechas con su vida, aunque aparenten esa seguridad, a la postre, cuando he trabajado con personas que tienen este comportamiento agresivo, eso lo sufren. Cuando están en soledad, se sienten culpables por aquello que hacen, aunque no tienen herramientas, habilidades para poder salirse con la suya de otra manera. Con lo cual, deben aprender también a comportarse de una manera asertiva, hieren claramente a los demás, pierden oportunidades, generan tensión y situaciones de descontrol. Cuando ven que no se salen con la suya, que no se pueden salir con la suya, directamente tiran de las habilidades o del histórico de su comportamiento, que son comportamientos agresivos. Por último, estilo de comunicación asertiva. Este estilo se caracteriza por hacer valer sus derechos respetando los derechos de las demás personas. Son sensibles, por tanto, a las consecuencias de su comportamiento sin que por ello sientan que tienen que dejar de perseguir sus objetivos para complacer al resto. Es lo que decimos un poco antes, el hecho de sé lo que quiero, voy a hacer lo que quiero con la prudencia de no herir a otras personas y de no vulnerar sus derechos a la hora de conseguir lo que yo quiero, pero no por ello voy a dejar de perseguirlo y voy a hacerlo de una manera constante. Eso sí lo hacen, por tanto, desde la empatía y con una actitud de llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes. Rasgos característicos de este comportamiento asertivo, pues los que aparecen aquí en la transparencia, es un contacto ocular directo, ¿vale? Ya no es a la pupila, ya es a la zona central de la frente, por encima de los ojos, sin rehuir la mirada, un tono de voz conversacional adaptado a su interlocutor, un habla fluida en el que también mantiene los silencios, los espacios en la conversación para que la otra persona aporte su punto de vista, un gesto firme, seguro, postura erecta pero no desafiante, ni tampoco hundida, trasladan mensajes positivos de construcción o de destrucción y manos sueltas, ¿vale? Tienen una gesticulación en la que tú sepas que se ven cómodos en las relaciones humanas. Verbalizaciones, pues del estilo de, oye, yo pienso, no es que sea así, sino que yo pienso que podríamos hacer esto, yo pienso que esto ocurre de esta manera. Hablamos de opiniones, ¿vale? Y no hablamos o nos sentenciamos con hechos aquella opinión que yo tengo. Manifiestan lo que quieren y además son inclusivos en el mensaje. Cuando quieren que otros colaboren, directamente lo piden. Hagamos como podemos, qué piensas, qué te parece, con lo cual dan pie a que otras personas puedan participar en la búsqueda de soluciones. Consecuencias, pues son personas que resuelven problemas, que están satisfechas consigo mismo, con las relaciones que mantienen, relajadas, que mantienen el control tanto emocional como en el comportamiento de las relaciones. No es que aprovechen oportunidades y no las pierden, sino que las crean, generan nuevos entornos y entornos de colaboración y cooperación que crean oportunidades en los ámbitos de la vida, en el laboral, en el social, en todos. Tienen una alta autoestima, provocado por esa retroalimentación de poder conseguir aquello que quieren y no sentirse privados de intentarlo. Son personas que son respetadas, ¿vale? Y que todos nos gusta tener en nuestro entorno porque son facilitadores y tienen ese mensaje inclusivo y son buenos, en definitiva, para sí y para los demás. Por tanto, son estilos de comunicación, ¿vale? que deberíamos tender a ellos y que, como decíamos antes, es una habilidad que deberíamos entrenar para poder conseguir mejor nuestros resultados. Hablamos al principio de técnicas asertivas, ¿vale? Algunas que son estilos de comunicación que nos van a permitir manejar situaciones en las que nos podemos ver envueltos y que nos permiten automatizar ese comportamiento asertivo. He traído 5 de ellas, las vamos a ver rápidamente y pasamos al turno de preguntas. Por un lado, enunciados en primera persona, o como también se denomina esta técnica de conducta asertiva elemental. Esta es la base del comportamiento asertivo y que tiene que ver con manifestar crítica ante comportamientos de otras personas que están generando un malestar o insatisfacción en mi persona, ¿vale? Y para ello se siguen 4 pasos. Por un lado, describimos la conducta no deseada de la otra persona, el hecho, la conducta. Recordad,
No nos basamos en lo que tú crees, tú quieres, tú haces, perdón, tú sientes, sino lo que yo observo del comportamiento que tú haces y cómo me afecta. Y en esa parte sería el segundo punto, en cómo me afecta. Por un lado, describo la conducta, en un segundo momento expreso el sentimiento negativo que nos provoca, las consecuencias que tiene negativas para nosotros, explicamos en un tercer paso cuál es la conducta deseada y, por último, comentamos cuáles son los beneficios del cambio deseado, de esa nueva conducta, de esa forma de comportarnos, relacionarnos, o las consecuencias negativas de mantenerlo en el tiempo, ¿vale? Si ese comportamiento no cambia. Ponemos aquí un ejemplo, pues un compañero de trabajo, un jefe. Oye, José, frecuentemente me pides que me quede a hacer horas extras, lo que me hace sentir molesto, ya que me impide atender temas familiares y de ocio, ¿vale? Punto 1 y 2, el hecho en sí y las consecuencias que tiene para mí. Por tanto, quiero pedirte que planifiquemos cuidadosamente el trabajo cada mañana, ¿vale? Por lo tanto, ofrecemos un comportamiento que ayudaría a suplir el comportamiento indeseado anterior y, por lo tanto, las consecuencias. Y, por último, comento las consecuencias beneficiosas, ya que así podría dedicar más tiempo a mi familia y estaría más relajado. Por lo tanto, de una manera sosegada, tranquila, nos permite hacer un recorrido y hacer una crítica que la otra persona va a atender mejor a si no lo hacemos, que vamos a seguir perjudicados porque no va a cambiar nada, o si lo hacemos después de mucho tiempo, dándole mucha vuelta a la cabeza y lo que soltamos es algo fuera de tono y sin una tranquilidad o un mensaje asertivo, ¿vale? Por lo tanto, esta técnica asertiva sirve mucho para cambiar comportamientos no deseados en los demás. La segunda técnica asertiva, yo creo que la más conocida de todas, es la del disco rayado, ¿vale? Es muy útil esta técnica fundamentalmente para situaciones en que, después de haber pasado por un proceso, si recordáis la ponencia sobre gestión de conflictos, cuando hay conversaciones que son difíciles, pasamos por un proceso de diálogo, intentamos llegar a acuerdos, después utilizamos herramientas de persuasión y finalmente pues mostramos insistencia y tomamos medidas en caso de que el comportamiento no fuera modificado por parte de la persona o su petición siguiera de manera insistente. Pues esta técnica nos sirve mucho en situaciones cuando la otra persona no entiende, no atiende que aquello que le queremos trasladar es la única solución que le podemos dar. Después de haber pasado por diferentes argumentaciones, por diferentes análisis de situación, tenemos que dar una respuesta y la damos de esta forma. Es útil, por tanto, para cuando la otra persona no acepta la solución y no hay más alternativa. Además, el repetir el mensaje ayuda al autocontrol. Consiste en que repitamos un mismo mensaje de manera tranquila y sin salirnos de ese guión, ¿vale? Es el mensaje que te puedo trasladar, ¿vale? Y lo voy a hacer, y voy a decir hasta la saciedad, con más de 3 o 4 ocasiones que se lo repita a una persona y no te salgas por la tangente o no te vayas a otra discusión, funciona, ¿vale? La otra persona entiende que ya no tiene nada que hacer, ¿vale? Que tú no vas a salirte de esa posición. Además, refleja esa firmeza y seguridad por tu parte, con lo cual la otra persona entiende que ya no hay más salida. No conviene, por supuesto, salir del tema ni entrar en ataques personales, porque la persona lo va a intentar, cuando ve que esa acción no le gusta, va a intentar salir por otra discusión y va a intentar convencernos para que entremos en una discusión paralela y pueda llevarse, como se suele decir, el gato al agua. ¿Vale? Y por último, tenemos derecho a no contestar a todo, ¿vale? Llegado el momento, si la persona no atiende a aquello que le estamos tratando y empieza a verbalizar otro tipo de cuestiones, ¿vale? Pues no tenemos por qué entrar en todas las discusiones, nos mantenemos en lo que tenemos que hacer. Pone aquí un ejemplo, una persona que tiene un nivel de enfado ciertamente elevado. Oye, quiero que registren y validen mi solicitud de ayuda. Nosotros le podemos responder, después de haber pasado por todo el proceso de comunicación, lo siento, pero una vez finalizado el plazo no puedo recoger su solicitud. Y además lo decimos así de tranquilo, ¿vale? Esa persona a la que estamos atendiendo puede que nos insista y además intente alguna ofensa o algún ataque. Pero es que los plazos son insuficientes, así que haz tu trabajo y registra los papeles. Ante eso, ¿qué haríamos? Pues nuevamente volveríamos a repetir el mensaje que hemos hecho antes. Lo siento, pero una vez finalizado el plazo no puedo recoger su solicitud. Si observáis, lo que estamos haciendo es haciéndole ver qué es la opción que le puedo dar, que no puedo salir de esa opción y, por tanto, que por mucho que insista, no va a conseguir nada distinto de mí. Hay una siguiente técnica que yo considero que es un avance de la del disco rayado, que es la que se denomina banco de niebla, que consiste en hacer algo inesperado por la otra persona. Y además en situaciones de mayor escalada de agresividad, como vemos en el ejemplo que planteamos aquí, que es un poco continuación del ejemplo anterior. ¿Qué es lo que la otra persona no espera? Pues que manifestemos acuerdo parcial con aquella crítica que nos está realizando, ¿vale? Y eso es lo que actúa de banco de niebla. El nombre proviene simplemente del símil de cuando vamos por una carretera a cierta velocidad y de pronto nos encontramos con un banco de niebla. ¿Qué es lo que hacemos?
a no ser que seamos un poco kamikaze, pues levantamos el pie del acelerador, ¿vale? Y disminuimos nuestra velocidad. Pues en este caso, lo que permite es que la otra persona disminuya su tono, su enfado y su comportamiento agresivo con nosotros. De esta forma, baja la guardia y nos permite intervenir con argumentos. Si continuamos como ponemos aquí con el ejemplo anterior, la persona podría no verse convencida o no estar a gusto con aquello que le planteamos y puede seguir atacando, ¿vale? Incluso incrementando su nivel de agresividad. Es imposible tenerlo todo listo, parece que lo hacéis aposta para no conceder la ayuda, ¿vale? Ante eso, nosotros podemos utilizar el banco de niebla, que es aportarle ese acuerdo parcial. Y le podríamos decir, es posible que los plazos deban ser revisados, no obstante, lo siento, pero una vez finalizado el plazo no puedo recoger su solicitud. Si observáis, repetimos lo mismo que antes, pero hemos metido antes ese banco de niebla que hace que la otra persona entienda que estamos empatizando con ella. Es posible, no le compramos su idea, pero sí empatizamos con aquello que nos está trasladando. Muy bien. La cuarta técnica es la que se denomina asertividad empática, ¿vale? Que es útil para aquellos casos en los que la crítica de la otra persona no está clara o se está basando en generalizaciones. Yo creo que esta es una de las técnicas también más importantes, porque además no solamente que nos comportemos de manera asertiva, sino que estamos consiguiendo que la otra persona se comporte de manera asertiva con nosotros, ¿vale? Y nos esté centrando una crítica sin un fundamento específico y lo concrete en un hecho concreto que nos permita trabajar en una solución de un problema y no en una generalización o una creencia o un prejuicio que tiene de nosotros. Por lo tanto, lo llevamos a un comportamiento asertivo con nosotros y trabajamos sobre ese problema. Además, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que al hacer este tipo de planteamientos que nos lleva a la técnica, la otra persona no va a encontrar un argumento y un fundamento para aquella generalización en la que se ha basado. Oye, pues, es que eres un informal, es que eres o en un plano más personal, es que eres tonto, ¿vale? Pues, oye, lo que consiste la técnica es hacer preguntas, además la técnica se denomina también asertividad empática o de pregunta aclaratoria. Hacemos preguntas en las que le pedimos a otra persona que aclare un poco más a qué se refiere con aquello que acaba de decir, ¿vale? Si nos vamos aquí al ejemplo, nos podría decir alguien, me molesta la actitud que tienes. Ante eso, ¿qué podemos hacer con la actitud? Eso es poco trabajable, ¿no? Pues podríamos decirle, perdona, ¿qué es exactamente lo que no te parece adecuado o te molesta? A lo que la otra persona podría decir, que siempre vas por libre y contigo es imposible trabajar. Vuelve a hacer una generalización y con eso no podemos trabajar o es difícil hacerlo. ¿Cuál puede ser nuestra siguiente pregunta? Pues podría ser, ¿a qué te refieres con que voy por libre? Y le obligamos o le conducimos a que concrete un poquito más la situación. No me has trasladado los resultados del último informe antes de incorporarlos en la presentación. Oye, pues ya sabemos que le ha molestado. Y ante eso, pues tenemos varias opciones. Reconocerlo, no reconocerlo e incluso pedir disculpas. Ah, ¿te refieres a esto? Disculpa porque tendría que haberlo hecho y procurar hacerlo en adelante. Si os fijáis, pasamos de algo inconcreto a algo concreto y trabajamos sobre eso y además no estamos dando por supuesto de que somos de una o de otra manera, sino nos hemos podido comportar en un momento determinado de una forma o de otra. Es importante la diferencia. Muy bien, y la última técnica es la del aplazamiento asertivo. No es tanto una respuesta en sí, sino el hecho de, y va un poco en consonancia con aquello de no tenemos obligación de contestar a todo. Si nos sentimos en un momento determinado muy confusos, alterados y creemos que no podemos dar una respuesta asertiva o no podemos resolver una situación, estamos en todo nuestro derecho de aplazar esa respuesta, ¿vale? Y podemos hacerlo y debemos hacerlo, porque muchas veces nos encontramos que por dar una respuesta rápida nos hemos metido en un fregado mucho peor. Entonces, en este caso, lo que hacemos es aplazar la respuesta hasta encontrar el momento adecuado. En el ejemplo que os pongo aquí, si alguien nos plantea, después de una situación complicada en la que ha habido un error o ha habido un fallo con un cliente, por ejemplo, nos puede plantear, quiero que me digas cómo vamos a intervenir ante situaciones similares en el futuro, ya que esto no se puede repetir. Oye, pues si yo soy muy impulsivo de respuesta rápida, podría intentar buscar la solución con lo primero que se me ocurra. Si no tenemos la posibilidad de respuesta, vamos a buscar un momento en el que pueda hacerla, para que siempre es más conveniente que dar esa respuesta rápida. Y podríamos decir, entiendo que debemos trabajar en la solución, pero ahora mismo no la tengo clara. Prefiero consultarlo con el equipo y poder hacer una propuesta. ¿Te parece bien que lo veamos y que dé una respuesta el martes? Por lo tanto, no estoy no respondiendo, sino que me estoy comprometiendo con atender esa circunstancia, esa situación en un momento futuro. ¿Vale? Ya para acabar, nos vamos a centrar en 5 formas distintas de decir no a alguien o a algo.
¿vale? Y además hacerlo con la tranquilidad de no vernos obligados a tener que decir que sí a la otra persona. Son múltiples los motivos que nos dificultan decir ese no, ¿vale? Para evitar un conflicto, para que el otro no se sienta mal, por miedo a no ser querido o ser rechazado, porque no queremos defraudar a la otra persona, por no saber incluso cómo decirlo. Oye, pues ante esto último vamos a practicar formas de decirlo, ¿vale? Y sobre todo con la idea que decíamos antes de respetar nuestro espacio y que decir un no a alguien es decirnos un sí a nosotros mismos. ¿Vale? Algunas consideraciones generales antes de decir un no de forma asertiva. Oye, pues hay que escuchar a la otra persona, saber qué nos quiere pedir, no cortarlo. Si no tenemos clara respuesta, no tenemos que dar una respuesta en ese momento, sino que la aplazamos, como veíamos antes en la técnica. Decir un no con suavidad, no de manera brusca, no generando en nuestro comportamiento no verbal, que ese comportamiento no nos traicione, pero la otra persona se sienta ofendida por aquel no que le estamos diciendo. En algunas ocasiones, como vamos a ver, pues habrá que ofrecer alternativas, ¿vale? Con lo cual no es un no lo voy a hacer, sino un no a lo mejor en este momento en las condiciones que tú estableces. ¿Vale? Procurar hablar con cierta calma y si la otra persona se muestra muy insistente, oye, pues tenemos la técnica del disco rayado, nos vamos a ella y nos mantenemos en nuestro no y no pasa nada. ¿Vale? Formas de decir no. Oye, pues la más fácil y más sencilla, un no directo. Cuando alguien nos pide algo que no deseamos hacer, pues con un no gracias muchas veces basta. ¿Vale? Situaciones de terraza de bar en las que nos quieren vender algo, oye, pues un no gracias, pues lo hacemos con cortesía, con educación, sin enfado, sin sentimiento de molestia y no pasa nada. En un siguiente escalón, un no meditado. Aquí ya lo que hacemos es recogemos aquella petición que la persona nos quiere hacer, se lo devolvemos y volvemos a decir no, ¿vale? En el caso del ejemplo, sé que quieres que veamos el tema de la reunión del miércoles, pero hoy me es imposible. Por tanto, le estoy haciendo ver, le estoy reformulando aquella petición que me hace y le devuelvo y le indico que no puedo hacerlo. No lo hago en el momento que esa persona quiere porque además seguramente me rompa mi agenda o tenga un impacto en mi persona elevado. Un no razonado, ofrecer una razón breve y verdadera del rechazo sin permitir posteriores negociaciones. Podemos en este caso excusar ese no, ¿vale? No, en el caso anterior no estamos diciendo por qué no podemos, pero podemos incluso decirlo. Oye, no puedo comer hoy contigo, tengo que terminar un proyecto antes de 1:00 de la tarde. Por lo cual otra persona recibe ese no y además sabe por qué le hemos dicho que no. Un no otro día, realmente no decirle que no, sino es decirle que no en ese momento, sino proponerle otra opción para poder hacerlo. Puede ser el caso que ponemos aquí, oye, no puedo comer hoy contigo, pero sí el viernes. O no puedo abordar esta ampliación del proyecto sin que haya un incremento en el presupuesto. ¿Vale? El acuerdo del presupuesto llegaba hasta tal, lo estamos ejecutando, me estás pidiendo esto, que cede de ese compromiso inicial, no te digo que no lo hago, pero deberíamos revisar el presupuesto e incrementarlo en determinado importe para poder compensar mis dedicaciones. Y decirlo tranquilamente, ¿vale? Decirlo tranquilamente. Y por último, uno inquisitivo que consiste en que decimos que no, pero solicitamos a la persona algo más de información cuando la petición que nos está realizando no está concretada, ¿vale? Y puede que nos genere ese run de, bueno, esta persona quería hablar conmigo, no sé si era importante o no era importante y para qué era y con qué motivo era. Oye, pues no voy a hacer aquello que quieres hacer, pero sí voy a permitirte que me indiques cuál es la urgencia que tienes. De esa forma, decimos nuevamente que no, pero necesitamos algo de información que nos permita tramitar una respuesta a futuro. ¿Vale? Y hasta aquí la presentación. Vamos a pasar ahora a la parte de preguntas. Tengo por aquí, me está pasando mi compañera, hay unas cuantas, las vamos a ir viendo. Ok, aquí tengo uno de Anónimo. ¿Cómo ser asertivo con un jefe autoritario? Muy buena pregunta. Poniendo límites, ¿vale? Cuando la otra persona abusa de su posición, impone cuestiones que consideramos que no tenemos que hacer, no debemos hacer por el rol que desempeñamos, podemos actuar de forma inhibida y tragarnos lo que nos diga y sufrirlo, ¿vale? O podemos plantear de manera tranquila y reflexionando qué es lo que queremos y podemos hacer, ¿vale? Para tratarlo con esta persona en un momento sosegado. Cuando hablamos de conversaciones difíciles, lo importante es tener un momento en el que poder tratar situaciones que nos incomodan. ¿Cuál es el problema cuando tenemos jefes autoritarios y no sabemos cómo comportarnos de manera asertiva y terminamos tragando mucho? Oye, pues que al final eso va dejando una mella y lo que suele pasar es que al final explotamos y o nos vamos de la empresa o le soltamos una fresca
y no es que nos vayamos, que nos echan, ¿vale? Entonces, la cuestión es tener momentos, si no espontáneos, sí programados, en los que poder conversar con esta persona sobre temas que nos preocupan y hacerlo de manera tranquila y sosegada. Es muy importante, lo decíamos antes, oye, si nuestro comportamiento es agresivo, aunque no sea verbalmente, pero sí físicamente, la otra persona se defiende. Entonces, tenemos que poner límites, saber decir que no, ¿vale? Y hacerlo de una manera tranquila pero segura. Oye, tenemos que sopesar nuestros riesgos. Las peticiones que hagamos tienen que ser en un marco en el que sabemos que podemos defenderlo porque estamos amparados por nuestro contrato, por nuestras condiciones, por nuestro compromiso, aunque no sea escrito, de hasta dónde llegan mis funciones o hasta dónde puedo aportar. En muchas ocasiones sirve y el hecho de poner en el foco no mi beneficio, en el beneficio para ambos. ¿Vale? Oye, si yo hago peticiones para mí solo, pues es posible que mi jefe siga viendo que lo que quiero es mi beneficio y no el de la empresa. ¿Vale? Y te voy a seguir exigiendo y te voy a seguir pidiendo y además haciendo de la mala forma porque es la forma que sé hacerlo. Oye, pues si yo pongo el foco en el beneficio para mí, en el beneficio para ti y en el beneficio para todos, ¿vale? Y ganamos todos, oye, pues la persona que tenemos enfrente, sea nuestro jefe o no, pues va a tener menos argumentos para poder mantener su postura y va seguramente a tener más posibilidades de escucharnos. Otra pregunta por ahí. Vale, ¿podría definirse una técnica asertiva con la expresión tradicional de tener mano izquierda? Cuando queremos conseguir un mejor resultado o un fin concreto que creemos factible, es bueno empezar diciendo alguna cosa buena y positiva. Una vez que se ha captado la atención del interlocutor, decir exactamente lo que esperamos de una manera constructiva e ilusionante por el otro, contagiar entusiasmo. ¿Sería esto? Efectivamente. Eso tiene mucho que ver también con el tema del feedback. Cuando a alguien le queremos hacer una petición y empezamos reconociendo algo positivo de lo que hace, lo tenemos ganado, lo tenemos más cerca, ¿vale? Si empezamos directamente haciendo un ataque a su comportamiento y no tenemos esa sutileza a la hora de, o mano izquierda, a la hora de entrarle, pues la otra persona, ¿qué va a hacer? Se va a defender. Y si además no estamos hablando de comportamiento, sino que atacamos en algunas ocasiones cómo la persona es, nos referimos al ser más que al hacer, pues ahí tenemos una confrontación. Cuanto más mano izquierda, la asertividad, decíamos antes, derechos fundamentales básicos, de derechos humanos, el tema de la educación, que muchas veces por interacción social y por aprendizaje terminamos perdiendo, por la parte de agresividad, ¿vale? Por la parte de inhibición, el hecho de la sensación de ansiedad o de no tener la autoestima suficiente para poder abordar una situación sin sufrirlo en demasía. Pero cuando hay situaciones complicadas y queremos cambiar algún comportamiento, oye, si le hacemos un poquito de la técnica de sándwich y le damos algo positivo, después hacemos una petición y terminamos con algo positivo, muchísimo mejor, por supuesto. Por ahí tengo a Mari Carmen. Fabuloso taller. Pueden volver a mostrar un minuto la lámina de los derechos. Me falló anotar un par de ellos. Por supuesto que puedo. Me voy a ella y contesto así a la siguiente pregunta con esa pantalla por delante. Muchísimas gracias por tu feedback. A veces un comportamiento agresivo me ha hecho comportarme de la misma forma, de manera agresiva, entiendo. Después me he sentido muy avergonzada por haberme dejado llevar y esto me ha llevado durante un tiempo a tener una actitud cohibida incluso con otras personas. ¿Cómo se puede evitar esto? Yo ni soy una persona agresiva ni cohibida. No viene el nombre, anónimo. Oye, los papeles los podemos perder todos, ¿vale? Y todas. De hecho, en algunas ocasiones es muy difícil no perderlos. Hablamos en la sesión de gestión de conflictos que normalmente las situaciones las vivimos con cierta tranquilidad y desde un punto racional, ¿vale? Y de educación. Pero hay momentos en los que nos tocan la fibra, ¿vale? Y nos genera un pellizco y nuestro nivel de ira y se incrementa y podemos comportarnos de manera agresiva. Pero si creemos que hemos actuado de manera inadecuada con la otra persona, pues siempre tenemos la posibilidad de intentar reparar el daño, restablecer a nivel afectivo la relación y pedir disculpas por nuestro comportamiento. El hecho de sufrirlo y victimizarnos por ello, por habernos comportado de esa manera, no nos lleva a nada. ¿Vale? Por lo tanto, tengamos en cuenta que no somos perfectos, que nos podemos equivocar, que nos podemos comportar en un momento puntual de manera agresiva, reconozcámoslo, ¿vale? Y mejoremos en la próxima situación. ¿Vale? Intentemos controlar mejor nuestra respuesta, pero es una parte del proceso de aprendizaje, ¿eh? El hecho de poder saltar en algunas ocasiones. A todos nos pasa. Y ahora sí, el último. ¿Algún truco para controlar el comportamiento agresivo? Vale, bueno, truco. Más que truco, el principal, ¿vale? Ante una persona agresiva, lo comentaba un poquito antes la compañera con su comentario, el principal es no entrar
en Gresca, ¿vale? Y eso es muy complicado. Veíamos también el de gestión de conflictos relacionado con la gestión emocional y las situaciones de alta carga emocional en la curva de la hostilidad. No sé si lo recordáis, estuvisteis en la sesión. Oye, ante una persona muy agresiva, si actuamos con agresividad o intentamos calmarla, pues posiblemente la persona no atienda e incremente su respuesta. Lo mejor es escuchar, entender o intentar entender por qué esa persona se está comportando de esa manera y cuáles son sus razones, emplear técnicas de escucha para captar esa información y, llegado el momento, poder intervenir, pues aprovechando aquello que hemos escuchado para establecer una conversación que ayude a resolver el problema que ha llevado a que se comporte de esa manera. Eso cuando es un momento de disparo puntual. Si la persona es con un estilo agresivo de manera continuado, pues ahí lo que tenemos que hacer es utilizar mucho poner freno y límites a esos abusos que pueda tener esa persona con nosotros. Entonces tenemos que marcar los límites. Oye, pues agradecería que en la próxima ocasión me hablaras en un tono más calmado. Me he sentido molesto por la forma en la que te has dirigido a mí. Te agradecería que la persona, oye, pues ese tipo de conductas, si se comporta de manera agresiva y no ponemos límites, eso va a seguir, porque muchas veces les cuesta, y lo veíamos antes, les cuesta empatizar. Y si no empatizan y no entienden que la persona que está enfrente lo está sufriendo, pues muchas veces no son conscientes del daño que están haciendo. Veíamos en las características del estilo agresivo que estas personas sufren, ¿vale? No están a gusto consigo mismas. Tienen momentos de reflexión en los que dicen, ostras, me estoy aislando, y además profesionalmente se termina aislando mucho y socialmente son personas con las que no queremos estar. Y está volviendo aquí. Por tanto, esta insatisfacción y este sentimiento de herir a los demás, si no se lo hacemos ver, muchas veces ellos no se van a ser conscientes de que realmente nos están haciendo daño. Por tanto, con tranquilidad, pero sí con insistencia, tenemos que hacerle ver a esa persona que su comportamiento tiene un resultado, ¿vale? Tiene una afectación y que no estamos dispuestos a aguantar todo lo que nos quiera trasladar. Por lo tanto, hay que poner el límite desde la tranquilidad, de manera sosegada, pero sí insistente. No sé si tenemos alguna más. Otra aparece por aquí. Bueno, es un poquito larga, ¿vale? Tengo que mantener una relación profesional con dos personas de la empresa que son altamente agresivas entre sí y con los demás. Cuando hablo con estas personas conjuntamente o de forma individual, tengo siempre la sensación de estar pisando un campo de minas porque piensan que me pongo de parte de una y enfrente de otra. Cuando intento defender mi opinión, al final opto por darle la razón en parte a ambos para evitar problemas y poder hacer mi trabajo. ¿Qué actitud debe ser la adecuada? Yo creo, en ese caso, cuando no hablamos de un conflicto o de una situación yo con otra persona, sino hasta de un elemento de mediación, ¿vale? Una gestión de conflictos entre dos personas, en este caso entiendo personas de tu equipo, con las que tienes que mediar, ¿vale? Y tienes que intentar hacer que se entiendan, ¿vale? Entonces ahí la solución es escuchar, intentar buscar cuáles son los posibles puntos de acuerdo, ponerlos sobre la mesa e intentar que ellos hablen. Eso es lo que tienen que buscar la solución. Nosotros podemos ayudarle a buscarla, pero no podemos darle la solución. Tienen que buscarla ellos. Y en algún caso, si tenemos el ejercicio del liderazgo y la responsabilidad del jefe sobre estas personas, pues habrá que establecer o habrá que recordar ciertas reglas de convivencia en el entorno laboral que tú vas a pedir de una manera asertiva que sean respetadas. Es mucho más allá de los posibles conflictos y rencillas que pueda haber entre las dos personas. Hay que mantener unas normas sociales dentro del entorno de trabajo, y tú sí le puedes hacer peticiones de forma asertiva, pero con cierta exigencia. Hablamos antes de los derechos, es decir, tengo derecho a pedir lo que quiero y necesito, y decíamos pedir y no exigir. Oye, no exigir, pero bueno, si la ley me ampara y requiero exigir algo que es justo y que tengo derecho a ello, o hay un acuerdo escrito que una de las partes está incumpliendo, oye, mi petición tiene un peso. O sea, me puedo dirigir a ese elemento para que mi argumento sea mayor. O sea, te hago una petición, pero oye, me respalda un elemento que tenemos que contemplar todo. Por tanto, tendría que exponer cuáles son las medidas que se pueden aplicar en el caso de que eso perdure, ¿vale? Y si no hay cambio de actitud, pues tendremos que tomar las medidas. Tenemos que ejercer en ese caso el liderazgo y tomar la responsabilidad. Pero en principio hay que mediar, hay que escuchar, hay que intentar buscar puntos de acuerdo y poner soluciones sobre la mesa para que ellos las cojan, no para que nosotros se las impongamos o pongamos la razón en uno o en otro, ¿vale? Eso es como yo lo veo. Pues ahora parece que sí, que ya con esto terminamos. Espero que os haya resultado interesante este ratito
Por parte mía, agradeceros mucho la asistencia a las sesiones, el haber estado con nosotros en estos días, y por parte de DOP y también la mía, agradeceros vuestra implicación dentro de esta iniciativa, que, como decía al principio, ha sido muy gratificante y creemos que nos puede ayudar a unir lazos y a establecer relaciones también más duraderas. Tenéis nuestros contactos, pongo por aquí. Me decía mi compañera antes, recuerda que tienes un canal de YouTube, ¿vale? Lo recuerdo, ¿vale? Ahí también compartimos conocimientos. En la página web de Dos Consultores hacemos reflexiones y planteamos cuestiones que nos gustan trasladar a nuestros clientes o a la sociedad, ¿vale? Que tienen que ver con gestión emocional y también en el plano de la ejecución de proyectos. Os animo a que contactéis con nosotros a través de comunicación@2.es o a mi correo, o también podéis acudir a mi cuenta de YouTube para consultar algún contenido que tenga aquí publicado y contactar a través del mismo. Muchísimas gracias, buena tarde y nos vemos pronto.